Bien, y hoy quiero compartirles una escritura en el libro de los Hechos de los Apóstoles, comenzando en el primer versículo y el segundo. Y allí dice así: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Lo vuelvo a repetir. Dios lo bendiga. Amén. Dice así, lo vuelvo a repetir, comenzando el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 1 y 2. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y de eso quiero tocar esa parte ahí, de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Amén. Aquí empieza a escribir. Se cree que fue Lucas el que escribió el libro de los Hechos. Y él le escribe a Teófilo diciendo que le quería escribir de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Sí, una cosa que lo que Jesús hacía iba de acuerdo a lo que Él decía. Lo que Él hacía y decía iban de acuerdo. Muchas veces tenemos millones de personas en este globo terráqueo que lo que dicen no va de acuerdo con lo que hacen. Lo que hacen va totalmente contrario de lo que dicen. Y hoy en día tenemos así un cristianismo que dicen pero no hacen. Que lo que hablan no va de acuerdo con sus acciones. Y esa no es la clase de fe que nos va a entrar en el reino de Dios. El Señor dijo, y una de las cosas que Él enseñó, es que no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Lo dice Mateo 7:21. Y en Lucas 6:46 el Señor dijo a los judíos, ¿por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo os digo? O sea, no basta solo decirle al Señor, Señor, que viene de la palabra hebrea Adonai y de la palabra griega kurios, que significa, cuando le decimos al Señor, Señor, es porque Él es mi jefe, mi comandante, o sea, mi Señor, mi comandante y jefe, aquel a quien yo someto mi vida para obedecerle, porque estoy bajo su autoridad, porque estoy bajo su mando, porque estoy bajo sus órdenes. Hoy en día tenemos
una profesión de fe que le dice al Señor, Señor, pero realmente no están bajo el mando del que es el Señor de toda la tierra, del amo de la creación. No están bajo el mando de Adonai, esa palabra hebrea que significa Señor, un título del Señor. Pero Jesús vino a hacer la voluntad del Padre, pero Él hacía y enseñaba. Lo que Él hacía iba de acuerdo a lo que Él decía, a lo que Él enseñaba. Y muchas de las cosas que hizo, de lo cual Lucas le escribe a Teófilo, comenzando ahí el libro de los Hechos, muchas de las cosas que Jesús hizo, si vemos los evangelios, vino a liberar a los cautivos, abrirle los ojos a los ciegos, a sacar de oscuridad a los que estaban en prisiones de oscuridad. Él vino a sanar a los enfermos, a poner en libertad a los oprimidos. Los ciegos veían, los cojos andaban, los leprosos eran limpiados, los cojos andaban, los muertos eran resucitados. En fin, el Señor anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos y a los enfermos. Mostró su poder sobre la naturaleza cuando calmó el mar y la tempestad. Mostró su poder sobre los elementos cuando volvió el agua en vino. Mostró su poder sobre la enfermedad. Mostró su poder sobre los demonios, el mundo de los demonios. Los demonios no podían resistir a sus órdenes. Él mostró con sus obras que era el Hijo del Dios viviente. Fue declarado Hijo de Dios con poder. Y la obra más grandiosa fue cuando Él mismo resucitó de entre los muertos por el poder del Dios Santo, mostrando su poder sobre la muerte. Ya la había mostrado resucitando a muertos, pero ahora Él mismo resucitaría de entre los muertos, porque la muerte y la prisión de los muertos no lo podían sujetar a Él. Aunque moría por el pecado de los suyos, aunque descendió a la prisión de los muertos, aunque descendió donde estaban los espíritus encarcelados, ese lugar que se llama el Hades, el Seol, la prisión de los muertos, no lo pudo retener. Y como Él había dicho que como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así también Él estaría en el corazón de la tierra, porque allí es donde se encuentra el abismo, el Seol, el Hades, en el corazón de la tierra. Pero el Hades no lo pudo retener, la muerte no lo podía retener, y resucitó de entre los muertos para que nosotros tuviéramos una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo, para que supiéramos que hay una vida más allá de la muerte. Jesucristo conquistó la muerte. Él ya había dicho a través de el profeta Oseas, había dicho: muerte, yo seré tu muerte. En Oseas 13:14, oh muerte,
yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. Y una promesa que decía, os libraré de la muerte. Ahora, a través de la resurrección de Cristo, somos librados, para el que cree en Él, del poder de la muerte. Se nos promete la inmortalidad y la vida eterna. Hay una vida más allá de la tumba, una vida que Dios nos ha prometido a través de su Hijo. Pero hay que poner cuidado no solo en lo que Jesucristo hizo, en sus obras, sino en lo que enseñó. ¿Qué fue lo que enseñó Él? El Rey de la Gloria, el autor de la vida. Él dijo, una de las cosas que enseñó es, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. ¿Estás en tinieblas? Tu solución es seguir al que es la luz, al que te quiere dar luz, al que te quiere sacar de las tinieblas, al que quiere alumbrar tu camino, al que quiere alumbrar tu vida con su luz. Él es el único que te puede alumbrar, porque su voz, su palabra, es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Y el hombre sin Cristo está en un lugar oscuro. Pero la Biblia dice en el Salmo 34, los que miraron a Él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Míralo a Él para tener luz. Debemos hacer memoria de lo que Él hizo y de lo que Él enseñó. Y Él dijo, yo soy la luz del mundo. Y el que me sigue no andará en tinieblas. También Él dijo que había venido a dar su vida en rescate por muchos. Porque Él es el Redentor. Él es el que nos rescata. La redención significa el rescate mediante el pago de un precio. El Redentor es el que libera, el que rescata. Y Él dijo que venía a poner su vida en rescate por muchos. Y Él vino a rescatar al hombre. Vino a rescatar al hombre del poder de las tinieblas. Vino a rescatar al hombre del dominio del pecado. Y vino a rescatar al hombre de la sentencia de muerte que hay sobre su vida por haber pecado. Vino a rescatarlo de ese lugar terrible, del lago de fuego. Solo en Él está el rescate. Solo en Él está la liberación del alma del hombre, del poder y del dominio del pecado. Él dijo, el que hace pecado, esclavo es del pecado. Pero luego dijo, pero si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Él vino a rescatarte de la segunda muerte. ¿Sabe cuál es la segunda muerte, querido amigo? La muerte del alma, que viene por causa de haber quebrantado la ley de Dios. El hombre, una vez peca, queda bajo un juicio de condenación. El Señor dijo, el alma del Padre es mía y el alma del Hijo. El alma que pecare, esa alma morirá. Ezequiel 18:4. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. El hombre piensa que el pecar no le trae consecuencias, pero le trae consecuencias terribles, la muerte para su alma. Será echado al lago de fuego. Apocalipsis 20:15 dice, el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y el Señor dijo, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar.
Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Sí os digo, a él temed, dijo el Señor. Sí, pero Jesucristo no quiere que nadie se pierda. Él no quiere sentenciar a nadie al lago de fuego. Él vino no para condenar al hombre, sino para salvarlo. Y Él vino a salvar mediante su propia vida, que le iba a poner en expiación por el pecado. El justo iba a morir por los injustos para llevarnos a Dios. El precio de nuestro rescate era la propia vida de Cristo, el Cordero inocente, sin mancha, inmolado desde antes de la fundación del mundo. En el previo conocimiento de Dios, que Él sabe todas las cosas antes de que sucedan, sabía que el hombre iba a caer, pero también Él le preparó un Salvador al ser humano para que no se perdiera, y ese Salvador es Jesucristo. Entonces hagamos memoria de lo que las palabras, lo que Él enseñó. Él dijo que Él vino a rescatar al hombre, a poner su vida en rescate por muchos. Y eso te incluye a ti. Luego Pablo escribiría a Timoteo en 1 Timoteo 2:6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Por todos. Eso te incluye a ti. Jesucristo se entregó por ti en la cruz del Calvario para salvarte del lago de fuego, para rescatarte de esa sentencia de muerte. Y no solo eso, sino para darte entrada a su reino. Jesucristo habló mucho del reino de los cielos. Muchas de sus enseñanzas que debemos recordar, el del reino de los cielos, el reino del Padre eterno, el reino del Hijo, que podemos entrar en esa gloria, pero solo es a través de Él, de fe en su nombre. Un reino glorioso, un reino incorruptible, un reino incontaminado que permanecerá para siempre, pero Él es la entrada. Nadie más. No es Pedro, no es María, no es Mateo, no es Jacobo, no es Natanael, no es Felipe, no es ninguno de los apóstoles. No es ningún profeta ni apóstol. No es ningún ser humano. Es Jesús, la puerta de entrada a ese reino glorioso. Jesucristo dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. El que entra por la puerta, que es Jesús, se salva del lago de fuego, pero tiene entrada al reino glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Oh, en Él tenemos no solamente entrada a su reino, sino que tenemos reconciliación con el Padre eterno. Hacemos la paz con Dios. Por eso Él dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y en Juan 16:33 dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En Él es que tenemos paz. En Él tenemos la paz con Dios. ¿Quieres morir en paz con Dios? Ven a Jesucristo. Recuerda lo que Él dijo. Efesios 2:14 dice: porque Él es nuestra paz. Y Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El hombre está en enemistad con Dios por causa de su pecado, pero Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Dice 2 Corintios 5:19:
Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. ¿Ya has hecho la paz con Dios? ¿Ya has venido a Jesucristo para el perdón de tus pecados? Porque solo en Él está el perdón. La Escritura dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Primera Juan 1:7. Las Escrituras son las que dan testimonio de Él. Y Él le dijo a los judíos: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Acordémonos de lo que Él dijo: la inmortalidad, la vida eterna, solo está en Él, en nadie más. Él dijo: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Juan 6:47. Y Él es el sustentador de nuestra alma, el que da vida a nuestra alma. Él es el pan de vida. Juan 6:48. De Él nos nutrimos para que vivamos. De Él nos nutrimos. Nuestra alma se nutre de Él, de sus palabras. El que come de ese pan vivirá para siempre. Acuérdate de sus palabras. Por eso Lucas le escribe a Teófilo para decirle las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Que Él es el pan de vida, que Él es la luz del mundo, que Él es la resurrección y la vida, que Él es la puerta de salvación, que Él es el Redentor, el Libertador, el Hijo del Dios viviente. En Él tenemos paz, reconciliación, perdón. ¿Ya has venido a Él? Y termino con esto. Y una de las cosas que el Señor dijo, que debemos recordar, que sin arrepentimiento no vamos a entrar a su reino. Sin arrepentimiento pereceremos. Para entrar en el reino de Dios se necesita arrepentirse y tener fe en Él. Lucas 13:13, el Señor dijo: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. En Lucas 24:47, las instrucciones que el Señor dejó a sus apóstoles fue que se predicase el arrepentimiento y el perdón de pecados en su nombre. Si el hombre quiere el perdón, tiene que estar dispuesto a arrepentirse. Si el hombre quiere el perdón y entrar en el reino de Dios, tienes que estar dispuesto a abandonar el pecado para caminar con Jesús. Tiene que estar dispuesto a convertirse de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para recibir por la fe que es en su nombre el perdón de pecados y la herencia entre los santificados. El hombre tiene que estar dispuesto a cambiar si quiere ver el reino de Dios, a través del arrepentimiento y la fe en Jesús para el perdón. Pero no hay perdón si no hay arrepentimiento. No hay perdón si no hay un cambio de mente respecto al pecado. Si el hombre quiere vivir en pecado, practicar el pecado y seguir andando en pecado, perecerá. No verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Para él le aguarda, por su dureza de corazón, le aguarda ira en el día de la ira. El hombre se tiene que arrepentir, el hombre tiene que volverse de su camino. Esas cosas se escribieron para nuestra enseñanza. Arrepentimiento y fe son dos fundamentos de la fe cristiana, con el cual no podrás entrar si no te arrepientes y vienes a Cristo teniendo fe en su sangre que limpia tu pecado. Tienes que creer en lo que Él hizo. La salvación no se te va a dar creyendo en ningún otro sino en Jesús.
Él es el único mediador entre Dios y el hombre, el que vive para siempre para interceder por nosotros. Dice Hebreos 7:25, en Él está tu salvación, en Él está tu perdón, en Él está tu entrada al reino glorioso de nuestro Señor Jesucristo. En Él está el reconciliarte con el Padre eterno, en Él está tu salvación. Hoy es el día de salvación. Voy a hacer una oración de fe y de entrada para el que quiera recibir a Jesús como su Señor y Salvador. El Señor dio testimonio de la verdad, manifestó su gloria en esta tierra para que creyéramos que Él es el Hijo del Dios viviente. Resucitó con poder de entre los muertos. Y de Él se da testimonio, y dan testimonios todos los profetas, que todos los que creyesen en Él recibirán el perdón de sus pecados. Hoy el perdón de tu alma está al alcance de tu boca. Permítele al Señor entrar en tu vida. Él entrará y te cambiará. Tal vez dirás, soy muy pecador, no puedo cambiar. Dale tu corazón al Señor, solo decídete caminar con Cristo. Él romperá el yugo. Él romperá el dominio del pecado en tu vida. Pero tú tienes que querer cambiar de mente. Porque si sigues en lo mismo vas rumbo al abismo. Si sigues sin Cristo vas rumbo a la perdición. Y no podrás decir que nadie te lo dijo. Bien, si quieres entregar y recibir a Cristo como tu Señor y Salvador, inclina ahí tu rostro y dile así al Señor. Romanos 10:13 dice, porque todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Salvo de qué? De la condenación. Bien, si lo quieres hacer, Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No dejes pasar esta oportunidad. Dile así al Señor, quien te escucha, y que en Él está tu perdón, solo en Él. Dile así, Señor Jesucristo, te necesito. Reconozco que soy un pecador, que he hecho lo malo delante de ti. Pero creo, Señor, que tú eres el Hijo del Dios viviente, el Salvador del mundo, el Salvador de los hombres, que entregaste tu vida por nuestros pecados en la cruz del Calvario, y que tu sangre fue derramada para el perdón. Creo que resucitaste de entre los muertos, triunfante y victorioso, y que vives para siempre. Y ahora, Señor, yo me arrepiento. Quiero empezar a caminar contigo, pero sin ti no lo puedo hacer. Por eso, Señor, te recibo hoy en mi vida como mi Señor, como mi Dios, como mi Salvador y como mi libertador. Límpiame en tu preciosa sangre de todos mis pecados. Y perdóname, Señor, por haber pecado contra ti. Y escribe hoy mi nombre en tu libro de la vida. Y salva mi alma. Lléname de tu Espíritu Santo y cambia mi vida. Hoy yo renuncio a Satanás y a los poderes de las tinieblas que estén operando en mi vida, y someto mi vida y la rindo a ti, Señor Jesucristo.
Gracias por haber venido para salvarme. Gracias, Padre bueno, por haber enviado a tu Hijo al mundo para rescatarme, para salvarme, para darme tu salvación y tu regalo de vida eterna. Recibo hoy tu salvación a través de tu gracia y por la fe que es en tu Hijo Jesús. Y en su nombre te doy gracias por la salvación de mi alma. Amén y amén. Gloria al Señor.